Buenas tardes a todos, bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy tenemos un invitado especial, Gonzalo Pérez, fotógrafo, fotoperiodista, y hoy queremos tocar un tema este, que diferencia un poco el antes y el después de la política mexicana con el triunfo de López Obrador hace ya 7 años y un poco hacer comentarios acerca de ese antes y el después del sistema político mexicano y pues vamos a tratar de hacer unos comentarios sobre este punto. Entonces le cedo la palabra a Gonzalo. Gracias, José. Bueno, de entrada me parece interesante el hecho de que más gente se ocupe de este asunto de la política y de la vida nacional, que muchas gentes pareciera que piensan que les es ajeno, ¿no? Pero se dan cuenta que no les es ajeno hasta que sube el precio de la tortilla o sucede algo, ¿no? Entonces no nos es tan ajeno la política, ni siquiera la política económica, las políticas en general, las políticas públicas de los gobiernos, ¿no? Yo particularmente pienso, quizás que hay un detalle en el cambio en el supuesto cambio de régimen, ¿no? Con la llegada de López Obrador. Eh, yo no podría asegurar del todo que hay tanto así como un antes y un después. Sí hay ciertas características, ciertas cosas que han sucedido, pero vamos a ver, ¿cuál es el asunto del sistema político mexicano? Por ahí alguna vez la Orquesta Mondragón, una orquesta que de pronto acompañó a algunos músicos españoles, decía algo que mejor yo lo voy a ajustar a la política mexicana. Para mí que en México no hay partido ni de izquierda ni de derecha, ¿no? Solamente son partidos mexicanos, ¿no? Y que tienen componentes de la misma idiosincrasia mexicana, ¿no? Dentro de ellos la corrupción, ¿no? Entonces, no tiene que ver ni con que sean del PRI, ni del PAN, ni de Morena, ni de nada, sino hay un ingrediente que ya lo había dicho incluso Peña Nieto, que era la corrupción en México era cultural, ¿no? Yo me resisto mucho a eso, pero también es una cosa que es muy deleznable, ¿no? Entonces, con ese ingrediente en general y otro tipo de costumbres, ¿no? El culto a la personalidad, que es la misma el mismo culto a la personalidad que tenía Salinas, por ejemplo, es el mismo culto a la personalidad que mucha gente le dio a Andrés Manuel, sin que él lo hubiera pedido, ¿no? Pero entonces era intocable como era intocable Salinas, ¿no? Le ponían sus coronas de flores como se las pusieron a Salinas, ¿no? Llegaba todo un aparato de logística igual, ¿no? Entonces, hay muchos elementos que hacen pensar que hay un cambio quizás de régimen, pero no de sistema, ¿no? Eso. Uno, piensas que, por ejemplo, en este cambio de gobierno, desde Obrador y ahorita con Claudia Sheinbaum, se esté construyendo un nuevo país, o sea, un nuevo rumbo de México, de nuestra patria, o no se puede vislumbrar ahorita en estos momentos ese cambio o esa construcción. Porque, por ejemplo, es muy importante mencionar la reforma al Poder Judicial y otras reformas que ha habido. Pero esas reformas, esos elementos que ya son realidad, no marcarían, o sea, una nueva construcción de un México o qué está sucediendo en el presente. Bueno, esa es una pregunta que te quiero hacer, que te hago. Ajá. Yo creo que pensar que estamos viviendo un México nuevo sería muy pretencioso, pero además nocivo para el propio partido que gobierna, ¿no? Porque pensaría que así va a ser siempre, ¿no? Y no va a ser siempre. Lo mismo pensaba el PAN cuando empezó a gobernar en 12 años.
Pero no sucede eso, no sucede porque este, yo creo que en general, igualito que por ejemplo que pasó con el Poder Judicial, lo que estamos viviendo, lo que vivimos hace 7 años, fue un refresh nada más, un refresh en la vida política social de México, es un refresh nada más, no es que las cosas cambiaron y lo estamos viendo, ¿no? Todos los días lo vemos. Cambiaron en algunas cositas, mejoraron, pero ni siquiera hay unas cosas que yo no comparto, ¿no? Por ejemplo, pero lo que yo digo es que ahorita que mencionabas ese ratito que estábamos platicando del Poder Judicial, eh, y yo lo he mencionado por ahí en mis redes, que lo que pasó con el Poder Judicial es que solamente movimos un poco la nata, ¿no? Esta pesada nata que parasitaria que hacía que todo abajo no se moviera, no hubiera justicia como tal. Yo siempre había dicho, no tenemos unos ministros, jueces y magistrados y todo eso que viven como quizás como, como sus pares en Alemania, ¿no? Pero tenemos una justicia como Somalia, ¿no? O sea, no corresponde la cantidad de privilegios que tenían los jueces, no corresponde con el nivel de justicia y la calidad de justicia que tenemos. Yo no estoy diciendo que las cosas van a ser mejores ahora, ¿no? A mí, sí, fuimos a votar, yo promoví que fueran a votar en el Poder Judicial, pero no creo que sea todo, ¿no? Los ministros y estos nuevos funcionarios que entraron en el Poder Judicial, les toca legitimarse, ¿no? El pueblo les dio, la gente que fuimos a votar, ni siquiera el pueblo, ¿no? La gente que fuimos a votar, ¿no? El pueblo a veces medio duerme y luego rezonga hasta que ya lo afectaron, ¿no? Mientras piensa que él es ajeno. Pero bueno, entonces lo mismo pasó con el régimen. Se cambió un poco, pero si somos estrictos, si somos honestos y si nos damos cuenta, en muchas áreas de los gobiernos están las mismas personas, ¿no? Las mismas personas. Yo creo que en algunos estados, menos que en otros, pues hay las mismas tropelías que había en el pasado, ¿no? Con esto no quiero decir que esto que se está diciendo que el Morena es el PRI, ¿no? Pues no es así. En realidad, ahora tampoco quiero decir que el PRI, todo lo del PRI fue malo. Por supuesto que no, hubo muchas cosas, ¿no? Eh, Hoy estaba mirando un post de Alito Moreno donde dice que menciona varias cosas, donde dice que hablando del gobierno actual, donde dice que reprime, que censura, que desaparece, que no sé qué, pero si estamos hablando de lo que había sido el partido antes, ¿no? Entonces, ahora no creo que suceda eso, por supuesto que no sucede. Sí hay unas voces ahí, muy escandalosas, que se encargan de propagar, perdón, noticias falsas, de acusar sin sustento y todo eso, porque justamente están abusando de las libertades, ¿no? Entonces, pero bueno, lo que yo digo es que estamos al principio del camino, ¿no? Sí. Andrés Manuel creo que sentó algunas bases, pero le toca, ahora resulta que como él desapareció, como se fue allá donde él dijo que se iba a ir, pues ahora lo están buscando los de la oposición, ni siquiera los de su partido lo están buscando, los de la oposición lo están buscando a él para que necesitan una razón de vida, ¿no? Entonces, lo están buscando, lo están acusando de algo que nunca acusaron a Calderón, de algo que nunca acusaron a Peña Nieto, ¿no? Entonces, eh, eh, somos mexicanos, con todos esos errores y con todas esas virtudes, pero somos mexicanos, porque de nosotros salen los políticos. Sí, Gonzalo, pues veo que resulta muy difícil cambiar a un país. O sea, resulta muy complejo y difícil. Pero yo sí veo que en el gobierno actual de López Obrador y Claudia hay elementos ya introducidos en la sociedad, como por ejemplo este, todos los apoyos sociales. Ese ya es un cambio, ¿no? O sea, porque si recordamos la historia un poco antes,
no había de una manera muy masiva esos apoyos sociales a diferentes sectores de la sociedad y ahora existen, ¿no? Son reales. Pero, ¿cómo se interpretaría eso? O sea, esa acción de apoyar a diferentes grupos sociales económicamente, ¿qué resultados traería, o sea, a la vida de México? ¿O qué resultados está dando esa acción? O sea, yo pienso que sí es muy difícil cambiar un país, pero que ya hay elementos reales y vivos que se están viviendo en México y, y que pues lleva mucho tiempo, lleva tiempo para poder visualizar mejor el cambio de la historia en nuestro país, ¿no? O sea, no sé lo que piensas. Mira, de entrada yo creo que una persona no cambia a un país. Si eso fuera así, Lázaro Cárdenas hubiera cambiado a México, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y después otros presidentes que fueron menos malos, ¿no? Hubieran cambiado a México. No creo yo honestamente que sea así. Y eso es hasta en descargo de las autoridades, porque es un poco que como que quitarles un poco de responsabilidad y de chamba para que la sumamos nosotros como ciudadanos, ¿no? Hace tiempo yo le preguntaba a un amigo, un enamorado de México, un, este, un amigo francés que ya falleció, y de pronto se pasaba el tiempo aquí en México, de hecho falleció aquí en México. Y entonces yo un día le preguntaba, le dije, a ver, Daniel, le dije, ¿cómo fue que Francia cambió, no? ¿Quién llegó qué gobernante llegó a Francia para cambiar las cosas, no? Yo esperando que quizás que me dijera Charles de Gaulle o François Mitterrand, ¿no? Y me dijo, no, Gonzalo, dice, no llegó nadie, ¿no? Nosotros cambiamos. Nosotros, nuestra sociedad, buscamos cambiar, no fue un gobernante. Entonces aquí yo lo veo. Nuestra realidad latinoamericana incluso es más todavía, más difícil de cambiar, ¿no? Porque somos más difíciles de aceptar las reglas, ¿no? Somos más difíciles de tener normas, de ser organizados, ¿no? Somos aquí como que el país tropical, ¿no? De nuestro relajo, etcétera. Y te digo con conocimiento de causa, mira, hay dos ejemplos bien importantes, ¿no? Bien importantes de cómo es que una persona no cambia un país. El caso de Uruguay, ¿no? Fue gobernado por Pepe Mujica, ¿no? Entonces yo creo que aquí en México tiene más seguidores Pepe Mujica que en Uruguay, ¿no? Pero bueno, sin embargo, le ganó en Uruguay. Si verdaderamente hubiera cambiado Uruguay, el gobierno que siguió después de José Mujica hubiera sido afín a él. No sucedió así, ¿no? No sucedió así para nada. Se fue a la derecha, ¿no? Otro caso, por ejemplo, también por esos rumbos, el mismo Correa en Ecuador, el mismo caso, ¿no? Hizo cosas maravillosas, etcétera, pero su pueblo no cambió. Otro caso más grande todavía, que ese sí podría compararse con nuestro país, es el caso de Brasil. Después de Lula da Silva, ¿quién siguió en el gobierno? Dilma Rousseff, Dilma Rousseff, algo así. Era izquierda, ¿no? ¿Qué sucedió después? Vino Bolsonaro y los metió a la cárcel, ¿no? O sea, un gobernante no cambia un país, ¿no? Sí que puede cambiar algunas cosas. El asunto yo siempre he dicho, por ejemplo, ¿no? Y aquí tiene que ver un poco con lo que hacemos tú y yo, ¿no? Y otros amigos más. Y yo lo he sostenido siempre, ni más carreteras, ni más puentes, ni más policías, ni más armas, ni más de esas cosas materiales cambian a un país. La única salida que yo veo, y lo digo cada vez que puedo, es una puerta de dos hojas. Una puerta es la educación y la otra puerta es la cultura. No hay otra salida. Si tenemos un pueblo educado, un pueblo culto, etcétera, es un pueblo que cuida más el mobiliario urbano, ¿no? Que es más honesto a la hora de pagar sus impuestos, ¿no? Que es otro tipo de ciudadano. Pero entonces si pensamos que el Tren Maya le va a cambiar el futuro a la península de Baja California, digo, de Yucatán,
No va a suceder. Yo soy partido del Tren Maya, pero eso no lo es todo. La gente tiene que cambiar y tenemos que cambiar en todo el país. Se necesita que la sociedad se politice, o sea, por medio de la educación y de la cultura, ¿no? Que estén constantemente los ciudadanos interactuando, que haya una efervescencia en la ciudadanía, ¿no? Claro. En ese sentido, ¿no? Solamente así se pueden hacer los cambios, desde toda la sociedad, no los personajes políticos, no las personalidades, sino los que representan una institución, sino la sociedad misma, ¿no? Eso es algo también. Yo lo digo ni siquiera en mala fe contra los gobernantes, ¿no? Eso aquí que quede clarísimo. No estoy hablando en contra de ellos, sino incluso a favor de que la sociedad colabore en los trabajos de los gobiernos para que cambiemos. Yo ahorita, fíjate que incluso más que los programas sociales, yo destacaría algo que verdaderamente sirvió de mucho, que fue el aumento del salario mínimo. Eso sí, pero aquí viene también algo muy importante, ¿no? Digo, hay subsidios que son normales, que son hasta justos. Por ejemplo, yo digo, apoyar a los adultos mayores, bueno, ellos se partieron la espalda durante tantos años, por supuesto que es justo que tengan todos estos apoyos y eso, porque también ellos vienen de décadas de haber sufrido crisis recurrentes y donde hicieron lo más que pudieron por la economía de este país. Entonces es justo apoyarlos. Pero en el caso, por ejemplo, de otro tipo de sectores de la sociedad, yo siento que le beneficiaría más a un joven, a un niño sobre todo, el primer empleo de jóvenes construyendo el futuro me parece muy acertado. Lo digo, ¿por qué? Porque muchas empresas, los jóvenes llegan a pedir un trabajo y si tienes experiencia, no. Bueno, pues ¿cómo le van a tener experiencia si nunca les dan la oportunidad? Entonces llegan con esta beca, trabajan, empiezan a tener horarios, empiezan a tener, como se dice, jerarquías dentro de un trabajo. Entonces eso es una especie de entrenamiento que el gobierno, que el Estado les pague, está bien, ¿no? Lo que no está bien eh, es que se gasten ese dinero de manera fraudulenta, a veces hasta con complicidad de algunos empresarios, y que todavía lo presuman, ¿no? Que todavía lo presuman, que a veces hasta se me hace que es más fake news que otra cosa. Entonces, pero el salario mínimo, el aumento del salario mínimo es mejor porque así los padres de familia verdaderamente empiezan a apoyar a sus hijos, ¿no? Entonces la gente tiene que valorar ese tipo de cosas porque no van a ser eternas, ¿no? No tienen que ser eternas. Sí somos una economía mundial, somos la 12ª, a veces 13ª economía mundial, nos puede permitir hacer ese tipo de cosas, ¿no? Pero no son para siempre, ¿no? Yo siento que no son para siempre. Ya un poco para terminar un poco los comentarios, nada más quisiera un poco mencionar que se ha dicho que México, nuestro país, es un país joven, porque por ejemplo hace 100 años empezó la educación en México, ¿no? La educación en México, empezó el trabajo educativo para enseñar a leer y escribir a los mexicanos, a los ciudadanos. Entonces, muchas veces se ha mencionado que México es un país joven, pero que sus dimensiones, o sea, sus geográficas, sus poblacionales, también es muy grande, ¿no? Entonces, esta juventud de nuestro país, pues todavía requiere muchos años, por ejemplo, para que lleguemos a eso del arte y la educación, ¿no? O sea, la cultura y la educación. Otros países, como países realmente viejos, como Europa, países europeos que llevan más de 1000 años ya educados, entonces ya se ve que es una sociedad fluctuante, ¿no? Participativa. Y nosotros, con apenas 100 años de educación, apenas estamos comenzando a tener ese nivel un poco educativo y cultural, ¿no?
Entonces ese es el último comentario. No sé si quieras agregar algo, Gonzalo. Sí, yo creo que ciertamente nuestro país es un país de 200 años, ¿no? Como lo conocemos, ¿no? Entonces, yo creo que sí somos jóvenes, pero tampoco es para siempre ser joven, ¿no? Porque yo veo a las familias, ¿no? Nuestros padres, muchos de ellos tuvieron de 6 hermanos para adelante, ¿no? Después otros vinieron y solo ellos tuvieron solamente 5, 4 hijos, ¿no? Ahora ves a esta generación de jóvenes y eso todos tienen uno, dos, ¿no? Entonces, la población, yo siento que en algún momento es como en Europa, ¿no? En Europa tienen un déficit de contribuyentes para poder soportar las pensiones, ¿no? Entonces, si somos un país joven, creo que hace no mucho teníamos un promedio de 35 años en esto, pero esos envejecen, ¿no? Y con estas facilidades que hay ahora de la salud y todo eso, la gente tiene una esperanza de vida mayor. Entonces, sí somos un país todavía en construcción. Yo hace tiempo le decía también a una persona, le decía, si los países europeos se tardaron 50 años, 200 años en llegar a lo que son, ¿por qué quieren que México se tarde 50 años? A mí me parecía genial esta cosa, pero era una tontería, ¿no? Porque decían, sí, pero en ese tiempo no teníamos referentes. En Europa no tienen referentes. Nosotros sí tenemos referentes. Los tenemos alrededor, ¿no? En Europa. Entonces, no somos un país aislado que no tengamos ejemplos para poder hacer las cosas. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. En el caso de El Salvador, por ejemplo, ¿no? El Salvador antes de Bukele estaba hecho polvo. Pero ahí que fue primero la seguridad. Y después, con seguridad que viene la economía. Y el futuro de El Salvador, con todas esas reglas muy estrictas que tiene, quizás que vienen, saldrán algunos casos de corrupción porque todos tienen ese ingrediente latinoamericano es mundial, es humano, de la condición humana de la corrupción, pero va a ser diferente. Entonces nosotros deberíamos de estar haciendo cosas que han sido un éxito en otro lado con una sociedad parecida a la nuestra, o por lo menos un poco cercana, ¿no? Pero si nos pasamos inventando este país cada 6 años, la verdad es que nos vamos a tardar 1000, y no sé si la historia de la Tierra, de la humanidad, alcance para que podamos ser un país diferente. No somos un país que ya no tenemos las crisis recurrentes como eran antes, ¿no? Ahora el dólar se mantiene en un precio cómodo, digamos, ¿no? Pero faltan hacer muchas cosas que se reflejen en la población, ¿no? Pero entonces lo que yo digo es eso, sí está bien pensar que somos un país joven, pero eso no es para siempre. Sí, sí, pues aquí hemos concluida los comentarios de esta grabación y pues les agradecemos su atención y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, espero Gracias. que este esfuerzo que hace José, pues sirva un poco para abrir el debate en la sociedad, en general, y que todo el mundo hable de esto, hable de lo que quiera, pero en sus redes, en donde sea. Ahora hay la gran oportunidad en las redes sociales de poder hacer cosas, ¿no? De poder decir lo que piensas y contribuir a que la sociedad cambie, ¿no? Muchas gracias a todos.